Buenas chicos y bienvenidos a este video. Hoy les quería mostrar cómo pueden descargar y utilizar imágenes de AI de manera gratuita, local y privada dentro de sus computadoras. Este es un método que por supuesto ustedes requerirán una tarjeta gráfica para que pueda correr y generar estas imágenes, y mientras más nueva sea la tarjeta, más moderna, pues mejor. Quería compartir dos maneras en las que pueden hacerlo. El motivo de este video es para informar, para que puedan experimentar con sus propias imágenes de AI, y espero que pueda ser útil. Veo que hay muchas herramientas que están disponibles, sin embargo, la mayoría solamente te dejan generar cierta cantidad, y incluso a veces también tienen censura o tienen diferentes cosas que no se pueden generar. Por tanto, creo que esta es una habilidad útil y que puede servirle a muchas personas. Vamos a empezar. Ok, la manera en la que pueden instalar este sistema de acá de Automatic 1111 va a depender un poco de tu sistema operativo, pero acá vas a encontrar con todas las instrucciones. En mi caso, yo voy a estar instalándolo en mi computadora corriendo Windows, y acá pueden encontrar un poco la información. Una cosa que quería aclararles es que si están utilizando alguna tarjeta gráfica que sea de las más de la última generación, en este caso la generación 5 o 5000 o 50, eh, esa tienen una versión diferente que no es la misma que aparece acá en la página, y pues pueden irse en este caso presionando acá en este clic, luego en estas instrucciones, y finalmente pues acá también te lleva, y este es como el método más fácil en el que pueden hacerlo. Por ejemplo, yo voy a ir por acá, voy a seguir estas instrucciones. Entonces primero sería ir acá y descargar este folder que se llama SD Web UI Zip. Luego extraen el folder y les debería dar esto de acá. Seguimos por acá con las instrucciones, y lo siguiente sería inicializar la aplicación. En este caso es esta de update.bat o actualización.bat. Le decimos que sí. Eso va a abrir un prompt, que es el que tiene todos los diferentes comandos que instalan, o mejor dicho, que actualizan esta aplicación. Entonces vamos a dejar que eso corra. Conforme vaya avanzando, nos debe decir esto. Entonces le damos continuar. Y bueno, ya una vez que tengan descargado el zip file, lo tengan extraído, sería cuestión de correr este comando que está acá, que es run bat, o este script mejor dicho. Eso va a abrir una ventana emergente. Esto normalmente toma unos minutos, ya que necesita descargar varias dependencias y ya luego debe inicializar en nuestro buscador web. Y después de un muy largo tiempo, para aproximadamente tal vez unos 20-30 minutos en mi caso, debería abrirte una ventana una vez que termines, si lo lograste instalar sin ningún error. Y acá es donde efectivamente pues vamos a poder generar nuestras imágenes. Voy a hacer una prueba rápida, y esto tiene muchos parámetros que se pueden refinar para hacer que las imágenes tengan más calidad. Pero para demostrar que funciona, vamos a ir acá, Husky, y voy a poner Husky Dub. Y acá voy a dejar todo esto por default. Y esto debería de generar una imagen, no la más bonita del mundo, la verdad. Pero podemos ver que funciona. También es bastante rápido. Ojo que es rápido porque estamos usando todos los parámetros por default. Conforme querramos más cosas, más calidad, efectivamente va a tardar más. Y como les digo, hay muchas maneras en las cuales pueden mejorar esto. Les voy a mostrar algunas de las cosas que, por ejemplo, se pueden hacer para eso. Entonces acá ustedes pueden modificar estos parámetros dependiendo de lo que quieran hacer. En este caso, por ejemplo, si quieren una imagen más grande, 1024 por 1024. Si quieren más de una imagen por cada batch, por cada generación, incluir dos imágenes. Dependiendo del modelo que ustedes estén utilizando, van a poder utilizar diferentes recomendaciones que van a hacer que sea mejor. Normalmente la manera en la que pueden hacer esto es chequeando en la página del modelo
cuáles son los settings recomendados y también con un poco de experimentación, por supuesto. Pero uno que funciona bastante bien suele ser esta combinación, y también pueden aumentar incluso los sampling stats un poco. Y por ejemplo, acá esto debería generar dos imágenes, y porque son un poco más de más alta resolución, pues deberían de tardar un poco más incluso que las primeras, ¿no? Mientras más detalles y más cosas agreguemos a nuestra generación, pues mejor imagen vamos a tener, pero al mismo tiempo va a tardar más. Hay veces que podemos tener abominaciones de imágenes como esta de acá. La verdad está muy divertida. Parece Cerbero con tres cabezas, pero la manera de evitar esto es poniendo un prompt negativo. Igualmente, esto también depende mucho del modelo que estemos utilizando. Por ejemplo, este es el modelo base de Stable Diffusion, que es un modelo más bien como para prácticas, para investigación, y no es el mejor modelo para generar cosas que sean específicamente fotorrealistas. Hay muchos modelos mejores y ya vamos a explorar esa parte de los modelos, pero por ejemplo, pueden preguntarle a ChatGPT o a cualquiera de sus chatbots preferidos que les dé un prompt negativo, que es lo que no quieren que generen cuando se cree esa imagen. Entonces, ves, por ejemplo, acá yo tengo uno que dice baja resolución, deformado, amateur, violento, muchas otras categorías, ¿verdad? Y en este caso, si le damos esto, deberíamos de tener un resultado mejor. Vamos a ver qué tal. Pues unos resultados cuando menos interesantes. Como les digo, esto va a depender muchísimo de las mejoras que se le hagan, el modelo que estén usando y las especificaciones de ese modelo. Quiero mostrarles cómo pueden obtener otros modelos de manera gratuita que sean por lo menos tal vez específicos o que les ayuden a generar el tipo de imagen que están buscando. Una de las opciones que tienen para descargar diferentes modelos. Uno de mis favoritos es este sitio que se llama Civit AI. Acá pueden descargar muchos modelos entrenados para diferente variedad de arte, fotorrealista, estilo dibujo, comic, dependiendo de lo que les haga falta. Por ejemplo, yo tengo abierto este de acá, de Cyber Realistic Pony, y acá podemos ver algunas de las imágenes que han sido generadas con este modelo. Entonces, ustedes pueden ir acá, crearse una cuenta, y una vez que tengan la cuenta creada, con cualquier cuenta que tengan con un correo, pues pueden descargar estos modelos. Una vez que ustedes descarguen estos modelos, él les va a dar un file, normalmente más o menos pesado, de unos cuantos gigabytes, que es .save tensors, y eso lo que tienen que hacer es ponerlo en una localización específica dentro de la computadora donde está corriendo el folder con todos los modelos, y ya después nos va a aparecer dentro de la web. Vamos a hacer la prueba con este mismo. Si por ejemplo nosotros lo descargamos, ya yo lo tengo de hecho acá, y luego lo buscamos en nuestras descargas, podemos agarrarlo y copiarlos en la siguiente locación. Dependiendo de donde ustedes hayan corrido el comando run.bat, ahí es donde ustedes van a tener este folder de sd.webui. Y entonces en mi caso sería ir acá a webui. Acá estaría la parte de modelos, y esto es un modelo de Stable Diffusion. Entonces ustedes ponen sus modelos acá. Una recomendación sería que, por ejemplo, pueden tenerlo, como les digo, pueden, una vez que descarguen el folder original, el zip, ¿verdad? En vez de ponerlo en los downloads, lo pueden poner en sus documentos, en su desktop, en donde ustedes quieran acceder a esta aplicación. Pero bueno, ya una vez sería entrar ahí, ¿verdad? WebUI, modelos, Stable Diffusion. Y si volvemos acá a nuestra aplicación y le hacemos aquí un refresh, pues debería de aparecernos. Entonces vamos a darle una prueba a este. Y normalmente también tarda unos segundos en procesar el modelo. Ok, acá estaría terminado. Entonces vamos a intentar el mismo método de generación y vamos a intentar generar nuestro perro husky a ver qué tal con este modelo. Y pues efectivamente podemos ver acá una imagen con mucha mejor calidad. Nada más cambiar el modelo con los mismos parámetros, no los colores típicos que estoy acostumbrado a ver en un husky, pero ahí lo pueden arreglar un poco con el prompt. De eso se trata realmente, de la cantidad de detalles que ustedes les pasen a través del prompt.
Una cosa que también quería mencionarles es que si se fijan acá en CVTime, cuando les estaba hablando, por ejemplo, de las recomendaciones, acá recomiendan, por ejemplo, cuáles son el template method que pueden utilizar, la cantidad de pasos, la resolución. Todas estas cosas influyen y van a hacer que tengamos una imagen con mucha más calidad. Otro sitio bastante recomendado donde también pueden encontrar modelos es Hugging Face. Tiene una cantidad de modelos bastante grande y pues tiene sus maneras diferentes igual de encontrarlos y de descargarlos. Pueden encontrarlos por acá en modelos y dependiendo del tipo de modelo que estén buscando, ¿no? Pueden filtrar. Aquí hay modelos que no solamente son de imágenes, sino de generación de chats y de muchas otras cosas. Pero bueno, en este caso quiero mantenerlo solo para este video para las imágenes, pero una opción que también tienen disponible bastante útil. Por último, también quería hablarles de una herramienta bastante famosa, cual es Config UI, que sirve para lo mismo. Esta también la pueden descargar, es bastante útil y viene con modelos que ya están previamente cargados, que ustedes pueden descargar y utilizar. Y pues voy a hacerles una pequeña demostración. En este caso ya yo la tengo descargada, instalada. Y pues aquí ya he terminado de cargar. Y pues muchas de las cosas que ustedes pueden hacer acá, pueden hacerlas con los temas predilectos. Por ejemplo, si se van acá a Workflows y buscan sus templates, hay muchos templates que ya vienen predefinidos dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Entonces hay muchos templates que por ejemplo son para generar ya imágenes, dependiendo del tipo de imágenes que quieran generar, otros para videos. Y acá, por ejemplo, seguro muchos de los videos que ustedes han visto en internet pues han sido generados con este o con otros tools, pero este es uno bastante interesante. Una cosa que cabe aclarar es que para lo que es generación de videos es algo que por supuesto va a demorar más y especialmente va a estar en dependencia de la tarjeta gráfica que ustedes tengan. Pero bueno, pueden probarlo. Sobre todo primero empiecen con las imágenes, ver qué tal les funciona y si tienen un servidor o una máquina que lo soporte, pues pueden intentar probar a generar videos también. Y para dar una pequeña demostración, yo solamente voy a agarrar este de acá, de generación de imágenes. Acá voy a dejar todo esto por defecto. Y pues acá es donde estaría el prompt, un poquito más sofisticado porque aquí nos da todas las opciones de cambiarlos, pero bueno, un poquito más parecido a lo que vimos allá, ¿verdad? La cantidad de steps. Esto es desde el punto como que queremos empezar y otra información aquí en cuanto a lo que queremos o no queremos incluir. Este tool yo no lo he manejado mucho, pero pueden explorarlo. Estoy seguro que hay muchos tutoriales donde pueden mejorar sus habilidades en cómo utilizar este específicamente. Pero por ejemplo, vamos a intentar nosotros correr esto de acá. Y aquí pues efectivamente estamos corriéndolo. Esto va a empezar a generar la imagen. Y bueno, esto es una botella, ¿verdad? Una muy bonita que tiene una galaxia dentro. También pueden utilizarla para experimentar. Entonces, les quería dar por lo menos algunas opciones adicionales. Muchas herramientas que, como les digo, cumplen esta misma función para ayudar a generar imágenes y videos. Hay muchas que están online y que son muy buenas. Ya a lo mejor están especializadas para generar diferentes tipos de imágenes, para hacerlo con tremenda calidad. Pero me parece que esta es una manera útil en la cual ustedes pueden generar sus propias imágenes sin tener que depender de alguna limitante o tener que pagar si tienen una computadora de la cual puedan correrla. Y este ha sido el video de hoy, chicos. Si os ha gustado, apreciaría mucho tu like y que te unieras a este canal si te gusta el contenido de tecnología. Acá voy a estar subiendo contenido cada semana, principalmente en inglés, pero dependiendo de qué tal sea la recepción, también consideraré hacer contenido en español como este. Espero que os guste, que tengan muy bonita tarde y cuídense. Hasta luego.